Prólogo, leyendo el Mahabharata, de la versión original de Ganguly, traducida por Hugo Lavate, la editorial Hastinapur. Prólogo. Nos encontramos en presencia de la epopeya más extraordinaria y la más antigua conocida que la humanidad ha tenido la posibilidad de conservar en forma muy completa hasta nuestros días presentes. Se compendia en esta magna obra toda la sabiduría ancestral de los Vedas, los Upanishads y los Puranas, pilares fundamentales de la riquísima herencia cultural del país de Bharat, al que los occidentales denominamos India. En esta obra magistral se compone de 18 grandes parvas o capítulos. En la sexta parva, denominada Bhagavad Parva, constituida por 124 secciones, se encuentra el texto publicado en forma independiente con el nombre de Bhagavad Gita, que consta de 18 capítulos, secciones 25 a 42 inclusive, el que constituye una síntesis extraordinaria de los distintos caminos que se ofrecen al hombre en la milenaria enseñanza filosófica y religiosa de los Vedas y los Puranas para el logro de su meta espiritual. Un maestro hindú, comentando este libro, solía decir que el Mahabharata es realmente un verdadero océano conteniendo innumerables perlas y gemas. Este poema monumental consta de 100.000 shloks o versos dísticos, o sea, dobles, algo así como 7 veces la extensión sumada de las 2 epopeyas clásicas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Vyasa, el hijo del gran sabio Parashar, el célebre recopilador de los Vedas, fue quien dio al mundo la divina epopeya del Mahabharata. Habiendo concebido el Mahabharata, pensó en la importancia de hacer conocer a la humanidad la sagrada historia. Entonces meditó en Brahma, el Dios creador, quien se manifestó ante él. Vyasa inclinó la cabeza para saludarlo, plegó sus manos y oró así: Señor, he concebido un excelente trabajo, pero no puedo pensar en alguien que pueda tomar mi dictado. Brahma alabó a Vyasa y dijo: Oh sabio, invoca a Ganapati y ruégale que sea tu escriba. Habiendo dicho estas palabras, desapareció. El sabio Vyasa meditó en Ganapati, quien se apareció ante él. Vyasa lo saludó con el debido respeto y solicitó su ayuda. Señor Ganapati, dictaré la historia del Mahabharata y te ruego ser graciosamente complacido en tomar nota. Ganapati respondió: Muy bien, haré lo que tú deseas, pero mi pluma no debe detenerse mientras estoy escribiendo, así que debes dictarme sin pausas ni duda. Solo puedo escribir con esa condición. Vyasa estuvo de acuerdo, cuidándose a sí mismo, sin embargo, con una estipulación para contrarrestar. Que así sea, pero tú debes comprender el significado de lo que yo dicte antes de escribirlo. Ganapati sonrió y aceptó la condición. Entonces el sabio comenzó a cantar la historia del Mahabharata. Ocasionalmente componía algunas estrofas complejas que hacían por un momento detener a Ganapati para comprender su significado, y Vyasa aprovechaba ese intervalo para componer más estrofas en su mente. Así el Mahabharata fue escrito por Ganapati según el dictado de Vyasa. Vyasa enseñó primero la gran epopeya a su hijo, el sabio Shuk. Más tarde la expuso a muchos otros discípulos. Si no hubiera sido así, el libro podría haberse perdido para las futuras generaciones. Según la tradición, Narad le contó la historia del Mahabharata a los Devas, mientras que Shuk se la enseñó a los Gandharvas, los Rakshasas y los Yakshas. Es bien sabido que el virtuoso erudito Vaishampayan, uno de los discípulos de Vyasa,
reveló la epopeya para beneficio de la humanidad. Janamejai, el hijo del gran rey Parikshit, condujo un gran sacrificio en el curso del cual Vaishampayan narró la historia a pedido de aquel. Posteriormente fue recitada por Shuk, tal como fue contada por Vaishampayan en el bosque de Naimish, a una asamblea de sabios bajo la conducción del Rishi Shaunak, en la forma que a continuación se relata. Shuka se dirigió a la asamblea. Yo tuve la buena fortuna de oír la historia del Mahabharat compuesta por Vyas para enseñar a la humanidad el Dharma y otros fines de la vida. Me gustaría narrársela a ustedes. Al escuchar estas palabras, los ascetas se reunieron alrededor de él con entusiasmo. Shuk continuó: yo escuché el relato principal del Mahabharat y las historias en episodios allí contenidas, contadas por Vaishampayan en el sacrificio conducido por el rey Janamejai. Después hice un extenso peregrinaje por varios lugares sagrados y también visité el campo de batalla donde la gran batalla descrita en la epopeya fue librada. Yo he venido ahora aquí a encontrarme con todos ustedes. Shuka procedió entonces a contar la historia completa en la gran asamblea. Después de la muerte del gran rey Shantanu, Chitrangad se convirtió en rey de Hastinapur y fue sucedido por su hermano Vichitravirya. Este último tuvo 2 hijos, Dhritarashtra y Pandu. Habiendo nacido ciego el mayor de los 2, Pandu, el hermano más joven, ascendió al trono. En el curso de su reinado, Pandu cometió cierta ofensa y tuvo que irse al bosque con sus 2 esposas, donde pasó muchos años en penitencia. Durante su estadía en el bosque, las 2 esposas de Pandu, Kunti y Madri, tuvieron 5 hijos quienes se hicieron muy bien conocidos como los Pándavas. Pandu falleció mientras estaban aún en el bosque. Los sabios criaron a los Pándavas durante sus primeros años. Cuando Yudhishthir, el mayor, alcanzó la edad de 16 años, los rishis los condujeron a todos ellos de vuelta a Hastinapur y los confió al anciano Bhishma. En poco tiempo, los Pándavas lograron maestría sobre los Vedas y el Vedanta, así también como sobre las variadas artes, especialmente pertenecientes a los Kshatriyas. Los Kauravas, hijos del ciego Dhritarashtra, se pusieron celosos de los Pándavas y trataron de injuriarlos de distintas formas. Finalmente, el rey de la familia intervino para traer mutuo entendimiento y paz entre ellos. En consecuencia, los Pándavas y los Kauravas comenzaron a gobernar separadamente desde sus respectivas capitales, Indraprasth y Hastinapur. Algún tiempo después, hubo un juego de dados entre los Kauravas y los Pándavas, de acuerdo al vigente código de honor Kshatriya. Shakuni, que jugaba en representación de los Kauravas, derrotó a Yudhishthir. Como resultado, los Pándavas tuvieron que ir al exilio por un periodo de 13 años. Ellos dejaron el reino y se fueron al bosque con su devota esposa Draupadi. De acuerdo con las condiciones del juego, los Pándavas pasaron 12 años en el bosque y el 13º de incógnito. Cuando regresaron y reclamaron a Duryodhana su herencia paternal, el último, que entre tanto había usurpado su reino, rehusó restituírselos. Como consecuencia se produjo la guerra. Los Pándavas derrotaron a Duryodhana y obtuvieron su patrimonio. Los Pándavas gobernaron el reino por 36 años. Después transfirieron la corona a su nieto Parikshit y regresaron al bosque con Draupadi, todos vestidos humildemente con corteza de árboles. Esta es la esencia de la historia del Mahabharat. Si el texto se redujera solo a contar esta historia, su extensión se reduciría a unos 28.000 shloks.
pero a lo largo de todo el relato se van interpolando maravillosos cuentos, historias, discursos que entregan sublimes y profundas enseñanzas sobre filosofía, metafísica, teología, educación, deberes familiares, ética, religión, política y muchos otros temas más que prolongan su extensión hasta las 100.000 shloks. Con el objeto de poder seguir el texto en forma adecuada sin perder el orden de los acontecimientos y la filiación de los múltiples personajes divinos y humanos que figuran en él, se incluye al final de este primer tomo un cuadro genealógico. Cabe señalar que la primera versión completa del Mahabharat en inglés fue realizada por Kishori Mohan Ganguly y publicada en serie durante 13 años, desde 1883 hasta 1896 en Calcuta, en 100 fascículos. Posteriormente ha habido algunas otras pocas traducciones al inglés. La traducción al español, efectuada a partir de la tercera edición corregida de la versión inglesa mencionada, fue realizada por el profesor Hugo Labate y revisada por un equipo de profesores de la Fundación Hastinapur. Hemos querido incluir al pie de cada página algunas notas explicativas, tanto respecto de los personajes como de los conceptos y costumbres propios de la civilización india, con el fin de facilitar la lectura del texto al público en general. Finalicemos estas palabras diciendo que en la grandiosa batalla que se desarrolla en el Mahabharat por la conquista de la sagrada ciudad de Hastinapur, la ciudad de la sabiduría, se encuentra simbolizada la incesante lucha del ser humano por encontrar el camino de retorno al hogar divino al que pertenece su alma inmortal. En la sempiterna lucha entre las fuerzas de la oscuridad que llenan nuestro corazón de codicia, vanagloria y orgullo, y lo arrastran a sumirse en la satisfacción de los sentidos y el olvido de Dios, y las fuerzas de la luz, las potencias de la virtud y el amor que nos impulsan a la práctica del bien, a la nobleza, al cultivo de la sabiduría espiritual y la devoción a Dios. Agustín Balbontín, Buenos Aires, marzo de 2010. Sobre la lectura del Mahabharat. Lector amigo, hallarás en esta obra monumental de 12 volúmenes que la editorial Hastinapur irá editando, hallarás, como te digo, en sus páginas narraciones de guerras, batallas, vidas de hombres hipócritas, malvados y por cierto hallarás también vidas de santos, de maestros. En resumen, desfilará ante los ojos de tu alma gran variedad de personajes, desde los malvados hasta los santos y los dioses. El gran sabio Veda Vyas, que recibió en su corazón la gracia de la sabiduría, hizo que el universo se mostrara en todas sus coloraturas frente al lector para que éste supiera cuán desdichado es el fruto del error y cuán benemérito el de las rectas acciones. El Mahabharat es uno de los textos sagrados más importantes de la India. Es un libro de filosofía mística y religión que conduce al alma humana hacia su reunificación con Dios, el cual es la esencia más íntima de todos los seres. Él es un libro de templos y monasterios, ya que Dios mismo habita en sus páginas. Por ello, cuando leas el Mahabharat, debes hacerlo con un pleno sentimiento devocional, siendo consciente de que te hallas realizando en verdad una meditación en Dios. No debes olvidar que la mente serena y el corazón despierto a lo divino deben ser tu infaltable compañero durante la lectura del sagrado Mahabharat. Que Dios, nuestro Señor, te guíe en todo momento. Meditación en Veda Vyas, sabio divino autor del Mahabharat. Om. Reverencia a ti, sabio Veda Vyas, que has nacido a orillas del sagrado río Yamuna. Eres la encarnación del mismo Señor Vishnu, el Ser Supremo y Eterno. Eres el autor de los grandes Puranas, el compilador de los Vedas y del inmortal Mahabharat.
Reverencia a ti, Vedavyas, sabio de tez oscura y progenitor de los reyes. Tú eres el primero y el más resplandeciente sol de la galaxia de los grandes sabios. Eres el padre inmortal del inmortal sabio Shukadev. Reverencia a ti, Vedavyas, hijo de Satyavati, cuya celestial fragancia llena todo el espacio. Tú eres la suprema autoridad de las escrituras, en los dharmas y en las austeridades, y eres el rey de los anacoretas y de los ermitaños que viven y meditan en el sagrado bosque Naimish. Om Shanti, Shanti, Shanti.